Bienvenidos a otra entrega de MG Tips. Hoy vamos a aprender a hacer macrofotografía. Antes de comenzar, acordate de suscribirte. Si te gusta este video, danos un like y activa la campanita para recibir las notificaciones. El prefijo macro quiere decir grande, entonces cuando hacemos macrofotografía estamos haciendo imágenes grandes de cosas chiquitas. La sensación que vos tenés que dar es que el elemento al que le vas a tomar la foto sea un elemento que puede ser cualquiera de tu casa, algo chiquitito como esto, y tiene que ocupar toda la imagen, ¿sí? No tiene que quedar vacío. Te cuento el equipo que necesitas. Si tenés una cámara reflex o una cámara compacta, generalmente en el dial de modo tienen un icono que es una florcita, que es primeros planos, eso es macro. Lo colocas ahí y al ser un automatismo, la cámara hace todo por vos. Vos nada más te tenés que acercar y tomar la foto. Entre los objetivos más recomendables, si podés usar un objetivo macro, sería ideal. La diferencia entre un objetivo macro y un objetivo común es la distancia mínima de enfoque. Con estos lentes te podés acercar mucho más al objeto. Ahora te voy a explicar cómo es la técnica para hacer fotografía macro. Si tenés una cámara reflex o compacta con el automatismo de la florcita, lo podés usar. Acordate que recién te dije que te acercaras lo más posible, pero ojo que hay una distancia mínima de enfoque. Es decir, si yo me pongo el dedo acá, bien cerca del ojo, no lo puedo ver claramente. Tengo que alejarlo hasta que lo veo nítido. Cada lente tiene una distancia mínima de enfoque. Lo que yo te voy a explicar hoy es con el modo AB. Si no te acordás cómo era eso, lo expliqué en este otro video. Podés ir ahí, repasarlo y volver a este. En este modo vos controlás el diafragma. Como estamos haciendo foto macro y queremos que el objeto ocupe toda la imagen, vamos a hacer un desenfoque de todo el entorno. Eso lo logramos con un diafragma bien abierto. La profundidad de campo está dada por tres factores. El primero es un diafragma bien abierto. Cuanto más abierto, más desenfoca y tenés una menor profundidad de campo. En mi caso, voy a usar un F4. El segundo factor es a mayor distancia focal, menor profundidad de campo. Es decir, cuanto mayor es este valor en tu lente, menor va a ser lo que esté enfocado. El tercer factor es la distancia al objeto. Cuanto más cerca te pones del objeto, mayor desenfoque alrededor vas a tener. Pero ojo que hay una distancia mínima de enfoque. Ahora te muestro cómo vamos a hacer la foto. Lo primero que hago es poner el mínimo F, lo más abierto que puedas. Después le das al zoom lo más que tengas y acercarte lo más posible. Fíjate que yo tomo la foto con una dominante apaisada porque esto es más ancho que alto, ¿sí? Enfoco, ahí enfocó, hago que llene el cuadro más cerca, ahí. Muy bien, ahí está. La primera foto que te mostré es una foto macro, porque cumplía con todo lo que yo te dije al principio, que el objeto ocupa toda la imagen. La segunda foto que hicimos no es macro, es una foto común. ¿Por qué? Porque el elemento se ve chiquito dentro de todo ese paisaje. Estaba enfocado el elemento, enfocado el banco, es como que perdió protagonismo. Espero que te hayan servido estos consejos. Si te gustó este video, danos un like, déjanos tus comentarios acá abajo, si querés sugerirnos nuevos temas y nos vemos en el próximo MG Tips.